Hola, queridos hermanos y amigos, bienvenidos a este podcast. Espero que puedan participar y ser muy colaboradores en este tema, que es un tema muy profundo. Este es el tema más importante de toda la serie. ¿Por qué es el más importante? Porque es el evento que se avecina con pasos agigantados, como estamos viendo el día de hoy. Vamos a hablar de la lluvia tardía. La lluvia tardía que ya hubo una lluvia temprana, ¿cierto? Que fue muy fructífera, que se formó el pueblo cristiano gracias a esa lluvia. Y ahora viene la lluvia tardía que va a ser la que va a cosechar la grande cosecha. Y dicen que la lluvia tardía viene con el doble de bendiciones. Y tú puedes ser parte de ese trabajo, tú puedes tomar parte en esa gran aventura que va a tener el pueblo de Dios. Entonces, les invito para que participen y puedan ustedes también dar sus opiniones y aportes tan ricos que se han hecho hasta el momento. Entonces, para comenzar, vamos a compartir la pantalla que le tengo preparada es el poder prometido. Esto está basado, como decíamos, lo importante que se estudian los testimonios. Entonces, todo este estudio, todos los párrafos que se van a poner ahí están basados en el capítulo de que llama la sección uno del tomo octavo de Testimonios para la Iglesia, escrito por la profeta de la Iglesia Adventista Elena de White. ¿Ok? ¿Qué hicimos ahí? Acumulamos todo eso y sacamos también de otros textos bíblicos y otros párrafos de otros sectores que se les cita cuando corresponde. Pero lo que no se cita es porque está sacado de ese capítulo justamente del libro octavo del tomo octavo de la sección uno de Testimonios para la Iglesia, ¿ya? Que es importante. Parece que el pueblo de Dios es aquel que tiene el testimonio de Jesucristo. Y nosotros identificamos 2 semanas atrás que el testimonio de Jesucristo es justamente el espíritu de profecía y está escrito en esos 9 tomos que tenemos que estudiar. Y si queremos estudiar acerca del Espíritu Santo, tenemos que leer esos temas, ¿cierto? Y ahí está todo el material. Entonces, para partir, vamos a seguir con el tema. Cualquier cosa ustedes quieran interrumpir, levantan la manito y yo le atiendo. Que sigamos. El poder prometido. Dios no nos pide que hagamos con nuestras propias fuerzas el trabajo que tenemos por delante. Él ha provisto ayuda divina para todas las emergencias a las cuales no puedan hacer frente nuestros recursos humanos. Ya, se escucha bien, me imagino. Entonces, dice, Dios no nos pide que hagamos con nuestras propias fuerzas el trabajo. A veces piensa uno que uno tiene que esforzarse, sacrificarse y poner todo de su parte. Es verdad, es bueno tener toda la parte, poner el máximo que uno puede, pero uno tiene también saber descansar, uno tiene que también saber de que uno tiene que alimentarse bien, uno tiene que saber también de que tiene que atender a los hijos, a la familia, ser un buen vecino, etcétera. No puedes tú dedicarte solamente a trabajar en la obra, ¿cierto? Y descuidar lo demás. Porque el Señor ha proveído de poder necesario, de la ayuda divina, como dice aquí, para todas las emergencias, a las cuales no pueden hacer frente nuestros recursos humanos, ¿ya? Todo eso el Señor lo ha provisto, así que uno tiene que también saber confiar en Él y dejarse. Sigamos. Da el Espíritu Santo para ayudarnos en toda dificultad, para fortalecer nuestra esperanza y seguridad, para iluminar nuestra mente y purificar nuestro corazón. ¿Ya? ¿Y cuál es el poder prometido? Justamente ahí lo menciona. Es el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para ayudarnos en toda dificultad. No en algunas nomás, en toda dificultad. Para fortalecer nuestras esperanzas, ¿cierto? Y darnos seguridad, ¿cierto? Y iluminar nuestra mente y purificar nuestro corazón. La iluminación de la mente es súper importante, porque de repente vamos a enfrentarnos, como ya lo estamos viendo, a teólogos muy preparados que son del bando contrario. ¿Y cómo lo vamos a enfrentar cuando no tenemos la misma educación que ellos tienen? No tenemos ni siquiera el dominio del mismo lenguaje que ellos ocupan. Entonces, si lo lograron pescadores, ¿cierto? Como Pedro, como Juan, ¿cierto? Que eran pescadores, o Andrés, ¿cierto? Y ellos lo lograron, con mayor razón lo podríamos lograr nosotros. Entonces, porque hoy día no somos tan incultos como ellos se pudieron haber sido en ese momento. Entonces, tenemos alguna preparación y el Señor también provee del poder necesario para que tú lo logres. Digamos. Vamos a ver un ejemplo bíblico. Tenemos el ejemplo que está en el libro de Jueces, capítulos 6 al 7, ¿cierto? Entonces habla de Gedeón, que es uno de los que importa mucho. A mí me gustó porque habla del evento donde él fue llamado por Dios, ¿cierto?
y, y no tenía ninguna experiencia ni recursos. No era un militar, ¿cierto? Eh, Él dudó, ¿cierto? Pero fue fortalecido por el Espíritu Santo. Eso está en Jueces 6, verso 34. Y vemos que Dios le dio también, le ayudó en la selección, que seleccionó solamente a 300 hombres para ganarle a un ejército que eran de millares de enemigos. Hablamos de que eran como, qué sé yo, 30.000 o 50.000 o 100.000, ¿cierto? Que venían en contra de él. Sin embargo, se juntó el pueblo de Israel y al final eran como algo de 30.000 o no sé cuánto, y después Dios le dice, no, son muchos, ¿cierto? Entonces dile que se vuelvan a la casa, los que tengan recién se han casado, los que no tengan miedo, cualquier, y se devolvieron y quedaron al final 3.000. Dijo, también son muchos, dijo, anda, o 10.000 creo, anda al riachuelo y escoge a los que beban o laman el agua como lo hacen los perros, ¿cierto? O sea, con la lengua, lo que es muy extraño, ¿cierto? Sin embargo, los que se agachaban a tomar el agua, que era la mayor de la gente, esos no los considerara. Y él los separó, le salieron como 230, 300 hombres, no, 300 hombres, claro, 300 hombres que solamente la mían. Y dicen, ¿y por qué? Qué ridícula la elección. No, no es tan ridícula. Muy sabia, hecha por un Dios muy inteligente. ¿Por qué? Porque las personas que lamían el agua como la lamen los perros es porque estaban vigilando si no viniera una flecha de un enemigo, ¿entiendes? Si no viniera una lanza, algo, estaban alertas. Y las personas alertas son las que Dios verdaderamente puede ocupar. Hoy día, ¿tú estás alerta de las cosas que están sucediendo? ¿Estás atento a las señales de los tiempos? ¿Te estás dando cuenta lo que está sucediendo en el mundo? ¿O estás siendo negligente y te lanzas al agua así de corazón y de guata como lo hacen, o de estómago como lo hacen estas personas aquí en la figura? Esa es la gran diferencia. Tú tienes que estar alerta a las señales de los tiempos y poder determinar claramente qué está sucediendo y no dejarte engañar. Y por eso tienes que ser un estudioso de la Biblia y también orar mucho, porque no depende de tus propias fuerzas, depende de la unción del Espíritu Santo en tu corazón para que tú puedas verdaderamente estar alerta. Hasta eso el Señor te lo da. También dice, él ideó, Dios, no él, Dios ideó la estrategia con la cual derrotó a un gran ejército. ¿Cierto? ¿Se acuerdan lo que hizo? Llegó y dice que pusieron antorchas, ¿cierto? Y bajaron tocando las trompetas por las laderas que rodeaban al ejército enemigo. Y los ejércitos enemigos pensaron que estaban siendo invadidos y se mataron unos a otros. Porque eran distintas tribus, distintos, diríamos, de distintas naciones que venían juntos ahí. Y al final, ¿qué pasó? Fueron derrotados. ¿Cuál es la aplicación de esto? Dios no pide que trabajemos solos, por lo que dice el texto. Él provee dirección, fuerza y fe a través de su espíritu, especialmente en situaciones donde nuestros recursos humanos no bastan o no son suficientes. ¿Ya? Entonces hay que tener confianza. Cuando uno se deposita en el Señor, obligas al Señor a actuar. Yo lo he vivido muchas veces eso, cuando tú dices, ah, Señor, ¿cómo lo hago? Y te desesperas, el Señor te puede ayudar. ¿Qué pasa si un hijo le dice a la mamá, mamá, ¿vas a cocinar hoy día? Sí, hijo, voy a cocinar. ¿Estás segura? Sí, hijo, voy a cocinar, no te preocupes. Porque no me va a dejar con hambre, ¿cierto? Sí, hijo. Al final, capaz que ella lo deje con hambre, para que entienda y aprenda la lección y diga, ya, ¿te das cuenta? Si la mamá no tiene por qué pedirle ese favor al niño. Lo mismo tú con el Señor. No tienes por qué estarle pidiendo, exigiéndole, ¿cierto? Bueno, tú tienes que consagrarte a Él nomás, vivir de acuerdo con lo que y tener fe y confiar, vivir de acuerdo con Él y decirle, Señor, espero en ti y confío en ti, ¿cierto? Eso es lo que tenemos que hacer con confianza, pero tenemos que también vivir de acuerdo con lo que el Señor califica como hijos suyos. ¿Ya? Digamos. El texto subraya la importancia de depender de Dios en medio de los desafíos, especialmente cuando nuestras fuerzas humanas no son suficientes. Analicemos ahora la visión en el río Sacramento. Una destacada experiencia de Elena G. de White. Una de las visiones más poderosas y simbólicas en la vida de Elena G. de White, un ejemplo práctico e inspirador. Contexto histórico. Durante el año 1870, Elena de White viajaba junto a su esposo, James White, por el oeste de Estados Unidos, predicando y estableciendo iglesias adventistas del séptimo día. En un momento particular, enfrentaban grandes dificultades tanto físicas como espirituales. Ella describe esta experiencia en su libro Testimonios para la Iglesia, tomo 2,
Página 95, en un testimonio titulado Una visión instructiva. Ahí tenemos una foto del río que se llama Sacramento. Es un río que con nombre español, ¿cierto? Seguramente fue conquistado originalmente por mexicanos, no sé, latinos. Y después fue tomado eso por Estados Unidos. Pero es un río torrentoso. Aquí no se nota muy torrentoso porque seguramente es una época del año donde no corre mucha agua, pero sí es difícil pasarlo si no se tiene cuidado, porque el río te puede arrastrar, especialmente a las personas que no saben nadar. Y nosotros como niños imberbes, ¿cierto?, ante el Señor, somos como esos personajes que no saben nadar. Usted tiene que cuidarse, tiene que saber pasarse al otro lado. ¿Y qué vio el Señor? Fíjense lo que vio. La visión del río Sacramento. En esta visión, Elena de White fue llevada en espíritu a una escena donde vio a un grupo de personas tratando de cruzar un río rápido y peligroso, símbolo de pruebas y dificultades. Las personas tenían que cruzarlo para llegar al otro lado, donde estaba la ciudad celestial. Algunas intentaban cruzar por sí mismas, usando sus propias fuerzas, pero eran arrastradas por la corriente. Sin embargo, otras se aferraban firmemente a una cadena fuerte y segura que iba de una orilla a otra, guiadas por manos invisibles. Dios le mostró que esa cadena simbolizaba su ayuda divina, y las manos invisibles representaban el Espíritu Santo, quien guía, sostiene y da fuerza cuando nuestras propias fuerzas flaquean. ¿Dónde estás tú? ¿Cierto? ¿Estás siendo arrastrado por el río torrentoso o estás tomándote de la cadena que te va a llevar firmemente hacia el otro lado? No es fácil, uno tiene que también tener un esfuerzo, tomar la cadena, ¿cierto? Es el esfuerzo que uno tiene que poner, ¿cierto? También uno tiene que esforzarse y caminar entre las rocas y entre el vaivén del río, pero si te tomas firmemente de la cadena, ¿cierto? Una mano invisible dice que te está guiando hacia el otro lado, ¿cierto? Y sabemos que la mano invisible viene de arriba en este caso, y que te lleva hacia el otro lado. Entonces, sin embargo, hay muchos otros que se van a perder, que no van a poder hacerlo porque confiaron en sus propias fuerzas. Por muy fuerte que nades, por muy rápido que seas campeón olímpico de natación, no lo vas a lograr porque el río es muy torrentoso. Entonces, ¿cuál es la aplicación directa al texto citado? Este evento visionario refleja claramente el mensaje del texto, ¿cierto? El mensaje de la visión, este evento visionario. Dios no nos pide que hagamos con nuestras propias fuerzas, ¿cierto? Las cosas que son necesarias para vencer. Las personas que confiaron solo en sus fuerzas fracasaron, ¿ya? Eso incluso califica para los pastores más calificados, los teólogos, las personas incluso que tengan hasta algún don que el Señor le haya dado. Si confían en sus propias capacidades y su fuerza, van a fracasar. Yo he visto cómo a veces teólogos famosos o teólogos preparados, nuestros pastores y personas muy preparadas, se van con el rabo entre las piernas cuando se enfrentan a teólogos enemigos. ¿Entiendes? Eso no puede ser, ¿cierto? Uno tiene que tener la habilidad que tenía Cristo, la que tenían los apóstoles cuando sabían y respondían con la elocuencia que solamente Dios puede dar. El caso de Esteban, que al final fue tanto el odio y la rabia que terminaron apedreándolo. O a Cristo mismo que terminaron crucificándole, ¿cierto? Y que querían arrestarlo y tomarlo muchas veces preso y no podían, ¿cierto? ¿Eso es por qué? Porque él se apoyaba en el Espíritu Santo. No era porque él fuera tan capaz, él fuera un hombre tan común como nosotros. ¿Cierto? Y dice que cosas mayores que Él vamos a lograr, siempre y cuando sepamos nosotros depender del Espíritu Santo. Él ha provisto ayuda divina. La cadena representa la provisión divina de Dios. Esa cadena está mejor dibujada, ¿sabía? Te ayuda a cruzar hacia el otro lado y está, se supone, hacia arriba, para que el Señor te ayude y te vaya guiando. ¿Ya? Entonces, ¿quién ha provisto esa ayuda divina? Dios Padre. ¿Y cuál es la ayuda divina? El Espíritu Santo. Da el Espíritu Santo para ayudarnos en toda dificultad, no solamente en algunas, en toda dificultad. Puede ser financiera, puede ser de salud, puede ser, a veces uno se fue entrampado, uno se ve atrapado, como vamos a ver en unos ejemplos más adelante. Uno se ve en una encrucijada donde no sabes, no hay salida alguna. Sin embargo, tú confías en el Señor y el Señor hace el milagro en forma increíble, ¿cierto? Las manos invisibles simbolizan la acción del Espíritu Santo en momentos críticos. ¿Ya? Que ahí está, el Señor está atento. Algunos de nosotros hemos vivido experiencias bonitas, parecidas a esas. Si alguien quiere contarlas, sería bienvenido. Aquí estamos abiertos a escuchar, ¿cierto?
para iluminar nuestra mente y purificar nuestro corazón. Quienes usaron la cadena fueron guiados y transformados interiormente. Todo esto está sacado de los textos de ese capítulo del Espíritu de Profecía, ¿ya? Entonces es importante, ¿se fija? Tú no puedes cambiar interiormente. Tú puedes hacer esfuerzo, pero cambias exteriormente. Dios es el que hace el milagro de cambiar tu corazón, ¿cierto? A uno le es imposible. Y cuando uno no ora, no estudia la Biblia y no entregas tu corazón al Señor, es vitalmente imposible. Entonces, ¿cuáles son las reflexiones personales de Elena de White? Al final de la visión ella escribe, mira lo que dice. Me dijeron que aquellos que miraran fijamente a Jesús y se aferraran a la cadena de seguridad llegarían sanos y salvos al otro lado del río. Es lo mismo ¿se acuerdan cuando ella ve que van los cristianos subiendo una cumbre en un camino estrecho? Los que tenían los ojos puestos en Jesús eran los que vencían. Los que miraban a los compañeros o se distraían con el escenario caían al vacío. Pero nosotros no podemos confiar en nadie más que en Jesús. Jesús es el único apoyo. Si usted va a la iglesia y usted se pone a mirar al pastor, o usted se pone a mirar al hermano X, al hermano Y, ¿cierto? Y no mira a Jesús, va a caer. ¿Entiendes? Porque lamentablemente te van a decepcionar, te van a hacer sufrir. Si tú miras a Jesús y ya sabes lo que él vivió y te das cuenta que en tu propia iglesia te van a defraudar y te van a hacer la vida imposible, como se le hicieron a Cristo, ¿cierto? Entonces tú vas a estar preparado. Estás mirando a Jesús, ese es el ejemplo, y si te persiguen, te dieron duro, no te salgas de la iglesia porque van a quedar menos personas como tú, que tú sí quieres lograr el camino, quieres hacer lo correcto. No te salgas y sufre, porque Cristo lo hizo. Cristo sufrió por nosotros. Él pasó todas esas pruebas, hasta lo mataron. Entonces, pero él no abandonó la iglesia. Él siempre estuvo fiel participando de la sinagoga, tú sabes, hasta el final. Si no lo dejaban predicar, entonces predicaba en el campo. Si no lo dejaban actuar, no se enojaba, ¿cierto? Sino que seguía, incluso él reprendía a los sacerdotes. Y nosotros quizás estamos llamados a hacer lo mismo, llamarlos a terreno, ¿cierto? Como estamos viendo hoy día, y nos contaban aquí de que en algunas universidades adventistas están enseñando teólogos católicos. ¿Cómo puede ser? ¿Cierto? Entonces hay que reprender, hay que hacerles ver cuál grave es el error que están cometiendo. Esto resume la enseñanza clave. ¿Cuál es? No estamos solos en nuestras luchas. Dios provee ayuda divina para superar todo lo que nuestras fuerzas humanas no pueden superar. ¿Ya? Él es el que provee el poder y las necesidades, cubre todas las necesidades para que nosotros logremos la victoria. ¿Ya? Que en este caso es cruzar el río, digamos. Conclusión entonces. La visión del río Sacramento es una de las experiencias más ilustrativas de cómo Elena G. de White vivió personalmente la verdad de que Dios no espera que avancemos por nuestras propias fuerzas, ¿ya? Él provee ayuda sobrenatural, el Espíritu Santo, para cada prueba, para cada necesidad, especialmente cuando nuestros recursos humanos se agotan. ¿Se están viviendo milagros hoy día, producto de la oración? Sí, yo les voy a mostrar algunos de ellos. Se viven milagros y milagros maravillosos, algo increíble. Es un ejemplo poderoso para enseñar, para predicar o meditar sobre la dependencia de Dios en medio de cualquier situación difícil. Por difícil que sea, ¿cierto? Es una gran oportunidad. En el cielo tú no vas a sufrir nunca más. No vas a tener la oportunidad de decir y contarle al universo entero cómo fue superar los problemas de esta vida, ¿cierto? Elena de White ella cuenta en algún momento de su historia de que ella tuvo una visión de cuando se transportó al futuro y estaba en el cielo ya con muchos hermanos de la iglesia y de repente se topa con un hermano, una familia, ¿cierto? Y les pregunta, "Ey, ¿qué tal? ¿Y cómo está? ¿Y cómo superaron las pruebas?" Le dice todo eso. ¿Cuáles pruebas? Dice, el cielo era tan grande, tan hermoso y tan rico que para ellos el sacrificio humano hecho aquí en la tierra era insignificante para lo que Dios nos premia. ¿Cierto? Eso es lo que Dios espera, que tiene tantas bendiciones para ti y para tu vida y para la mía, que cuando nosotros veamos eso que el Señor nos da, te vas a darte cuenta que el costo de, de haber logrado eso, el precio de haber logrado eso, lo pagó Cristo.
tú pagaste la nada misma. Para nosotros fue verdaderamente gratuito lo que hemos recibido. Entonces, eso tienes que tener confianza. Te tiene preparado cosas maravillosas para ti y para mí también, ¿cierto? Para todos nosotros. Sigamos. Liberando una utilidad ilimitada. Eso es lo que Dios tiene preparado para ti. Una utilidad ilimitada. ¿Cómo la puedes liberar? Vamos a ver cómo se puede liberar esta utilidad. No tiene límite la utilidad de aquel que, poniendo el yo a un lado, da lugar a que obre el Espíritu Santo en su corazón, y vive una vida completamente consagrada a Dios. ¿Ya? No tiene límite, ¿cierto? Es decir, tú vienes a ser como el brazo extendido de Dios. Tú puedes hacer como Sansón, que mataba a los leones con sus manos, que también lo hizo David, ¿cierto? Siendo un muchacho, ¿cierto? Entonces tú puedes tener ese poder, un poder ilimitado, o el poder que tenía Elías, o el poder que tenía Eliseo, ¿cierto? Que podía sanar enfermos, enfermos graves, de lepra, por ejemplo. Todo eso lo puedes tener tú también. Eso no ha muerto. Eso está vigente hasta el día de hoy. Solamente, ¿qué dice ahí? El que vive una vida completamente consagrada a Dios. Dios te está llamando hoy día. Está pidiéndote que te consagres a Él, porque Él te necesita. Te necesita para terminar la obra. Necesita campeones como lo hizo con Sansón en parte, porque le dio el más básico de los dones, la fuerza. No le pudo dar ningún otro don porque no fue tan juicioso. Ojalá nosotros seamos más juiciosos y nos den mucho más dones que eso. Los Sigamos. apóstatas se volvían a convertir. Los pecadores se unían con los cristianos en la búsqueda de la perla de gran precio. Los que habían sido acérrimos oponentes del Evangelio llegaron a ser sus campeones. Se cumplía la profecía: el que entre ellos fuere débil, en aquel tiempo será como David, y la casa de David como Dios, como el ángel de Jehová. Zacarías 12, verso 8. El más débil sería como David. Imagínese. David, con esa fe tremenda que se enfrentó a un gigante, y no tan solo a un gigante, a toda su familia, por eso llevó 5 piedras, ¿de acuerdo? Porque eran 5 hermanos, dice la Biblia. Y se enfrentó a ellos, ¿cierto? Se enfrentó al gigante y lo mató, ¿cierto? Con fe, que nadie del pueblo la tenía, ni siquiera sus hermanos, hermanos que lo conocían, lo prejuzgaban, ¿cierto? Y tenían celos de él o pensaban mal de él, ¿cierto? Porque ¿quién le iba a creer que había matado a un león? ¿Quién le iba a creer que había espantado a un oso? ¿Cierto? Cuando no sabemos lo fuertes que son los leones y fuertes que son los osos, ¿cierto? Entonces, pero sin embargo, él decía, sí, yo lo sacaba de las fauces del oso y del león y lo lograba, pero los hermanos no le creían, ¿cierto? Lo tenían ahí por travieso, por mentiroso, a lo mejor. Por eso no lo consideraron ni siquiera cuando fueron a ser ungidos, ¿cierto? Sin embargo, ese va a ser el más débil del pueblo de Dios. Eso es lo que puedes ser tú y puedo ser yo también. Sigamos. Si tú tuvieras ese poder, piensa, ¿en qué utilizarías ese gran poder? ¿Cuál sería la cosa que más te gustaría hacer para el Señor? Piensa, medita en eso. ¿Alguien quiere dar su opinión, conversar? ¿En qué utilizarías tú ese poder? ¿Ya? El poder que te da el Espíritu Santo, un poder ilimitado, ¿cierto? Que puedes derrotar eh, gigantes, ¿cierto? Mira lo que dice este texto. No temas, gusano de Jacob, o vosotros los pocos de Israel. Yo te socorrí, dice Jehová, tu redentor, el Santo de Israel. He aquí yo te he puesto por trillo, trillo nuevo, lleno de dientes. Trillarás montes y los molerás, y collados tornarás en tamo. Esas son las dificultades que Dios te ha puesto en tu camino. Pero tú con el poder del Espíritu Santo te vas a transformar en un trillo lleno de dientes, así como lo tienen las mineras, esos trilladores, ¿cierto? Que van moliendo la roca, ¿cierto? Y la hacen polvo, después la pasan, y dice incluso lo llevará el torbellino, etcétera, dice la Biblia. Esto me fue profetizado a mí, ¿eh? Así que yo también lo veo como algo propio, ¿entiendes? En el fondo, Dios te va a dar un poder ilimitado para destruir montañas y collados, ¿cierto? Valles y montañas, molerlos, hacerlos polvo, dice. Eso es lo que dice la Biblia. Tú lo puedes hacer. ¿Para qué utilizarás ese gran poder que el Señor te va a dar? ¿Tienes alguna idea? ¿Alguien quiere decir algo? ¿La obediencia? ¿Quieren ver un ejemplo? Aquí vamos a ver un ejemplo. Veamos la historia del pastor George Miller, o Mueller. Este pastor fue un pastor
en Gran Bretaña, ¿cierto? Inglaterra, y vivió una vida, se apartó cuando niño, cuando muchacho, seguramente tenía un padre muy disciplinado, e incluso cayó en malos hábitos, en alcohol, en otras cosas, pero después conoció al Señor, estuvo hasta en la cárcel, conoció al Señor y se puso a estudiar para pastor. Fue enternecido por Dios y se consagró a Él y se dedicó a Dios 100%. Se casó con una muy buena esposa y se dedicó su vida a a alimentar a los niños pobres de la calle. Pero no le bastó con eso. Vamos a ver la historia. Asilo de pobres. Así no tendrás que estar en sus calles de nuevo. Bienvenido a tu nuevo hogar, Billy. Y es mejor que te acostumbres, porque no hay otro lugar para huérfanos como tú. Me estoy congelando. Oh, yo también. Am, ¿Cómo me gustaría estar debajo de un techo? ¿Sabes algo? Estoy seguro de que se puede arreglar. ¿Eh? ¡Bien, rodéenlos! ¡Rápido! Muy bien. Tomas la punta de esta manera y separas la cuerda. ¿Ves? Lo hacían trabajar Inténtalo. forzadamente. Muy bien. ¿Pero para qué sirve? Se usa en los barcos para sellar grietas. 2 veces al día, una carreta viene a comprarla. Se supone que ayuda a pagar a este lugar. Entonces no tienen nada que hacer aquí. Ahora, si me permite, tengo huérfanos por atender. ¿Quién es ese? Solo uno de los predicadores que quieren ayudar a un huérfano con desayuno. Puras palabras. Todos son iguales. ¿Un hogar para huérfanos? Esa es la única respuesta. Ya sabes cuánto trabajo estamos teniendo. Pero alojar niños, alimentarlos, vestirlos, cuidar de sus necesidades médicas, su educación, Y también hacerlos sentir amados y seguros. es una tarea enorme, George. Sin mencionar el dinero que se necesita. Dime cómo podríamos hacerlo. No podemos. Pero eso no significa que no debamos. Lo siento, pero no lo entiendo. Mary, ¿tú recuerdas cuando tomamos la decisión de no recibir el salario de un pastor en nuestra iglesia? Decidimos confiar en Dios nuestras necesidades para no poner una carga sobre nuestros miembros pobres. ¿Y nos ha faltado? Nunca. Henry, los miles de tratados bíblicos que imprimimos y distribuimos, ¿alguna vez nos hemos detenido por falta de dinero? Bueno, no. Hemos sido probados en nuestra fe, pero en realidad, Dios nunca nos ha fallado. Padre de huérfanos. Es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familia a los desamparados. Ese sería un trabajo muy desafiante, pero sé que Dios ama a estos niños. Y creo que Él los proveerá de lo que necesitan de alguna manera. Pienso igual. Y yo... Entonces está decidido. Empecemos pidiendo la ayuda de Dios, porque lo necesitaremos en cada paso del camino. Amén. Inclinemos nuestras cabezas. Padre Celestial, te agradecemos por proporcionar esta deliciosa comida. Bendice a los que nos ayudaron con las mantas, sábanas y almohadas. Cuida a cada niño. Gracias por los libros que fueron donados justo en el momento Ahora, adecuado. inténtalo de nuevo. El perro está corriendo. Lo hiciste muy bien. Niños, sigan Y favor. por proporcionar esa donación justo a tiempo para comprar comida. Señor, necesitamos 12 pares de zapatos. Algunos de los niños están resfriados. Nuestro calentador de agua está roto y el invierno está casi sobre nosotros. Necesitamos ollas y sartenes más grandes. Con tantos que alimentar, nuestra necesidad está creciendo. Algunos días, confieso que no sé cómo podremos sobrevivir. Señor, por favor, ayúdanos. No podemos hacer esto sin ti.
Más y más huérfanos siguen llegando. Debemos abrir otro hogar, Señor. De esa manera podemos ayudar más. El trabajo no es fácil y a veces nos pesa, pero los niños están muy felices. Así que estamos agradecidos, Señor. Estamos muy agradecidos contigo. Vamos, Willoughby. ¿Qué? ¿A dónde? Voy a hablar con todos los vecinos de Müller y traeré de nuevo a los huérfanos. ¿Ah? Gracias por guiarnos. No siempre es fácil, Señor, pero siempre nos alientan tus promesas. Especialmente donde dices, Adelante. Lamento molestarlo, pero no tenemos nada que servir para el desayuno. ¿Revisaste en las otras casas? Sí, no hay ni una migaja en ninguna. Nunca hemos estado tan mal, señora Müller. ¿Qué vamos a hacer? Todo lo que pides en oración, creyendo, lo recibirás. Haga que los niños se reúnan en el comedor. Esto es verdad, esto fue real. Niños, ahora demos gracias al Señor por el desayuno. ¿Qué? Señor Padre Celestial, te agradecemos por la comida que nos pusiste. Nunca nos has faltado y por eso te estamos muy agradecidos. Amén. Buenos días, señora. Mi carrito de leche se averió y en lugar de dejar que la leche se eche a perder, me pregunto, ¿puede usarla para los huérfanos? ¿Podemos? Sí, por favor. Toda la noche estuve pensando en su trabajo con los huérfanos. Y bueno, espero que les guste el pan fresco. Alabado sea. Nunca más dudaré de la oración. No, nunca más. Qué maravilloso es vivir confiando en Dios por nuestras necesidades. ¿Cuántas bendiciones nos envía día a día? Ahora abro yo. Quizás sea otra. Oh, no. George, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? El dueño nos informa que quiere que desalojemos las 3 casas. Necesito verlo de inmediato. Me temo que no tengo otra opción, señor Müller. Sus vecinos presentaron una petición firmada. Todos simpatizamos con su trabajo, pero las casas no fueron hechas para tanta gente. Pero, señor... Tiene hasta el vencimiento del contrato. Bien. Señor, parece que todo está perdido. Pero en verdad, tú nunca nos has fallado. El lugar es muy bonito y comemos y jugamos. Choco, choco, la, choco, choco, te... Escuchen, niños, hora de entrar. Sí. Por favor, por el bien de los niños, muéstrame qué hacer. Señor Müller. Señor Grimm. Pero el hecho es que no puede hacerse cargo de los huérfanos de la ciudad. Vaya. Necesitará un edificio del tamaño del asilo para poder cuidar de tantos. Usted es un hombre bueno, señor Müller. Pero no es un hacedor de milagros, ¿verdad? Señor Müller. Tiene razón. Tiene razón, señor Grimm. No, soy un hacedor de milagros. Sus palabras han quitado una enorme carga de mis hombros. ¿Verdad? Ahora sí me disculpan. Hay alguien con quien necesito hablar. Él es muy extraño. El señor Grimm tiene razón al decir que no hago milagros. No he sido yo el que provee a cada uno de esos niños. Eres tú, Señor. Por primera vez en sus vidas, muchos de estos niños tienen un hogar. Un lugar donde se les cuida. Por favor, no dejes que lo pierdan ahora. Por su bien, Señor.
y por el bien de los muchos otros niños que todavía están en las calles. Guíanos. Dinos qué debemos hacer. Por favor, dame una señal. Por supuesto. Eso es, sí. Esa es la respuesta. Esa es la respuesta. Gracias, Señor. Muchas gracias. Tierra a la venta por su dueño. 7 acres. Contacto señor T. Foster. Foster y Smith. ¿Estás seguro acerca de esto? Oye, ¿quieres volver al asilo de pobres? Bueno, ¿quieres? Nunca. No hay nada más que podamos hacer. Vamos. Sigan orando. Estoy seguro que Dios nos enseñará qué hacer. Señora Mueller, Edna, ¿qué pasa? Charlie y William y algunos de los otros chicos. ¿Qué pasa con ellos? Creo que se fueron. Señor Mueller, ya estamos aquí. Bueno, sí, puedo verlo. Pero, ¿para qué? Bueno, para que no tenga que proveer a los huérfanos de la ciudad. ¿Proveer? Señor Grimm, en primer lugar, yo nunca fui el proveedor. ¿Ah? Fue muy sabio al recordarme que no soy un hacedor de milagros y que no puedo cuidar de todos los huérfanos. Pero verá, Dios sí puede. No, yo no entiendo. Tiene que dejar el lugar. Y lo haremos todos, nosotros. Pero, ¿a dónde? La verdad aún no lo sé bien, señor Grimm, pero he estado despierto toda la noche pidiéndole ayuda a Dios. Y creo que la respuesta a mis oraciones podría estar llegando ahora mismo. Señor Mueller, no he dormido nada. Toda la noche pensé en su oferta de comprar mi tierra. ¿Comprar? Para construir sus edificios. ¿Edificios? No he podido hacer más que pensar en ellos y, bueno, vine a decirle... puede comprar la tierra, pero... Pero... a la mitad del precio de venta. ¿La mitad del precio de venta? Gracias al Señor. ¿Oíste eso, Mary? Jamás podría pedirle la suma completa. He hablado con su casero. Puede quedarse hasta que se construya el primer edificio. Oh, señor, muchas gracias. Es usted muy amable. Adiós, señor. ¿Eso significa que podemos dejar de orar? William, Charlie, es ahí donde han estado. Cuando escuchamos que la casa cerraría, hicimos lo que usted y el señor Mueller hacen. Hemos orado. Así que, ¿podemos parar ya? Pueden convertir su oración en acción de gracias. William, Dios contestó nuestras oraciones. Nos mudaremos a un lugar más grande. ¡Qué milagro! ¡Qué respuesta a la oración! ¡Qué maravillosa respuesta! ¡Sí! George y Mary Mueller establecieron no solo uno, sino 5 hogares para huérfanos, con capacidad para albergar a más de 2,000 niños a la vez. Todo sin pedir ayuda financiera a nadie, excepto a Dios, y sin endeudarse nunca. Cada donación, por pequeña que fuera, fue registrada cuidadosamente y puesta a disposición del público como un testimonio de honestidad y la provisión de Dios. Se proporcionó educación y una vez que el niño tenía la edad suficiente para irse, se les asignó el aprendizaje para aprender un oficio. Cuando cumplió 70 años, George Mueller emprendió la primera de las 17 visitas misioneras que lo llevaron a 42 naciones, donde predicó a más de 3 millones de personas.
En el momento de su muerte, a la edad de 92 años, más de 10.000 niños habían recibido ayuda en los hogares para huérfanos. Müller atribuyó su fe a la Biblia, que leyó más de 100 veces. Ten la seguridad de que si caminas con Dios, lo buscas y esperas su ayuda, Él nunca te fallará. Amén, ¿cierto? Bueno, el, el pastor Müller, el, eh, eso que dice que del milagro de cuando no tenían nada que comer y les pidió que todos se pusieran a la mesa y oró ahí delante de todos dando las gracias por los alimentos, dice que llegó y estaba justamente un periodista de un diario importante, certificando eso porque había escuchado muchos rumores similares. Entonces, por eso que eso está muy bien certificado. El periodista fue para allá a preguntarle y le preguntaba, ¿y por qué? Si los muchachos no tienen alimento, no tienen nada, ¿cómo, no, cómo van a dar gracias? Espere, le dijo, usted va a ver, le dice. Y ahí oran, y justo pasa eso, que se echa a perder el carro del lechero, y para que no se le pierda la leche, se la regala. Y después llega el panadero que no podía haber dormido toda la noche, entonces, pensando en ellos, y, y les lleva los panes. Entonces, ese es un tipo de milagro que vivían todo el tiempo ellos, todo el tiempo. Confiaba en el Señor. Un obrero es digno de su salario. Y el Señor provee. Pues sigamos. Vamos a ver el poder de los primeros creyentes. Era similar. La iglesia tenía ese poder originalmente. ¿Entienden? La única ambición de los creyentes consistía en revelar un carácter semejante al de Cristo, y trabajar para el engrandecimiento de su reino. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Hechos 4, verso 32. Claro, ellos vivían para imitar a Jesús. Es lo que Dios espera de ti. Que nosotros podamos imitarle a Él. Y acuérdense lo que hacía el pastor Müller. Lo único que hacía él era orar, ¿cierto? Y estudiar la Biblia. Leyó más de 100 veces la Biblia. La leía 2 veces por año, imagínense. O 3 veces por año. Entonces, nosotros estamos haciendo eso, que es lo básico para poder lograrlo. Lo básico es orar, ¿cierto? Y estudiar la Biblia. Esas dos cosas, lo básico que tú tienes que hacer. Es el terreno, digamos, la base de la pirámide, la base del edificio, es que la oración y el estudio de la palabra. Si no haces eso, y nosotros tenemos un estudio adicional, que es el estudio del espíritu de profecía, ¿cierto? Entonces, tenemos que tener conciencia de eso. Sigamos. Centenares proclamaron el mensaje: el reino de Dios se ha acercado. Marcos 1, verso 15. No se los podía restringir ni intimidar por amenazas. El Señor hablaba por su medio, y donde quiera que fueran, los enfermos eran sanados y el Evangelio era predicado a los pobres. Por eso te preguntaba antes, ¿cómo tú quieres servir al Señor? ¿En qué quieres usar ese poder maravilloso? Ya vemos ahí, los enfermos eran sanados, por ejemplo. Tú vas a pasearte a las clínicas, a los hospitales, vas a ver gente sufriendo ahí, niños sufriendo, ¿cierto? Dios te necesita. Necesita gente consagrada. ¿Para qué? Para terminar esa obra, para imagínate lo que significa sanar a un niño de cáncer. Niños pequeños que están con cáncer. ¿Entiendes? Lo que significa una madre que no tiene cómo costear los tratamientos, ¿cierto? Entonces todo eso lo puedes hacer tú con el poder del Señor. Hechos 2, versos 42 al 47. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y en toda alma había temor, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y todos los que habían creído estaban juntos, y tenían todas las cosas en común, y vendían sus propiedades y bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de salvarse. Amén. ¿Se fijan? Eso lo vivieron los apóstoles también. Y esa fue la lluvia temprana.
después del derramamiento del Espíritu Santo, ellos vivieron esa vida donde compartían todo, no había necesidad de nada, ¿cierto? Todos, incluso José de Arimatea, dice Elena de White, y Nicodemo, que eran ricos, ¿cierto? Terminaron siendo uno más de ellos, compartieron todo lo que tenían, ¿cierto? Con sus hermanos y vivían de milagros. Es tan lindo vivir de milagros, imagínense, como los apóstoles, como los discípulos de los 70, ¿se acuerdan cuando fueron? Dijo, no lleven nada para el camino, ni una cosa, el Señor se encargará. Y así sucedió. Hechos 4, versos 32 al 35. La multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía que cosa alguna de las que poseía era propia, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y gran gracia era sobre todos ellos. Porque no había entre ellos ningún necesitado, pues todos los que poseían tierras o casas las vendían, y traían los precios de lo vendido, y los ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Amén. El Señor daba instrucciones y daba también sabiduría para los administradores de esos recursos. Por eso que no había necesidad, ¿cierto? El Señor también tiene hoy día un pueblo y nosotros tenemos la oportunidad de prepararlo para eso. Digamos. En tiempos modernos tenemos el ejemplo de Compassion International, una organización global sin fines de lucro fundada en 1952 por el evangelista Billy Graham y actualmente liderada por su hijo, Franklin Graham. Su misión principal es erradicar la pobreza extrema a través del desarrollo integral de niños y jóvenes vulnerables. Una organización defensora de la infancia que trabaja para liberar a los niños de la pobreza en el nombre de Jesús. Sus valores centrales son el amor, la humildad, el servicio desinteresado y fe cristiana. Está presente en más de 25 países y ha transformado millones de vidas desde su fundación, liberando a los niños de la pobreza en el nombre de Jesús. Busca erradicar la pobreza infantil conectando a niños vulnerables con iglesias en sus comunidades que los conocen, los aman y los protegen. Brindan atención médica, combaten la desnutrición, los protegen del peligro y comparten la esperanza del Evangelio. Cuando reciben cuidados en mente, cuerpo y alma, pasan de sobrevivir a prosperar con los recursos que necesitan para romper las cadenas de la pobreza. ¿Cómo lo hacen? A través del apadrinamiento infantil y otras iniciativas, ofrecen apoyo a las iglesias locales y en colaboración con ellas. Para satisfacer las necesidades inmediatas de los niños, como alimentación y atención médica. También les proporciona herramientas para construir un futuro mejor, como educación y oportunidades de generación de ingresos. La atención a largo plazo durante toda la vida y se adapta a las necesidades físicas, emocionales, mentales y espirituales únicas de cada niño. Los niños se vuelven sanos, fuertes, seguros y empoderados para salir de la pobreza. El acto de un hombre ha cambiado la vida de millones de niños. Padrinamiento de niños, que la compañía está disponible. Usted lo puede hacer de forma personal o a través de la organización. Amén. ¿Qué es lo que necesitan los niños? Niños que tienen pobreza, que no
necesitan por lo menos alguien que los soporte eh, básicamente, ¿cierto? Las necesidades básicas y también el cariño y el amor. Y ahí se fija, esos niños han logrado superarlo gracias al aporte de gente voluntaria que los apadrina, ¿cierto? Los toma como sus hijos y les manda el dinero necesario para que la mamá, el papá se hagan cargo de él y lo atiendan. Y después se escriben continuamente y después lo visitan. Esa organización la fundó Billy Graham con otros teólogos y personas sabias para no caer en cosas extrañas y abusos que a veces pasan. Por ejemplo, también en Francia surgió una situación similar de una institución que asilaba y recibía niños con problemas, todavía lo hacen, pero se saneó, creo. Recibían niños con problemas de atraso mental o puede ser síndrome de Down, cosas así. Y lo recibían, lo atendían, pero descubrieron después que el sacerdote que estaba a cargo con otro filántropo ahí, entre comillas, abusaban sexualmente a esas personas, a esos niños. Entonces, se transforma en algo horroroso. Por eso nosotros no tenemos que tenemos que saber discernir cuál es lo correcto, hay que hacerlo bien, hacer el bien y apartarnos de toda cosa de mal y también saber discernir y atrapar a las personas que están actuando para abusar de los niños y no protegerlos como en nuestra llamada, nuestra misión. Vimos ahí en el caso del pastor George Mueller, vimos que los otros los hacían, los explotaban laboralmente a los niños, los hacían trabajar muy temprano y los abusaban también en términos laborales. Entonces, y él se encargó de formar los asilos. Llegó a tener cinco asilos de niños, ¿entiendes? Eso es lo que podemos hacer nosotros. Podemos, cosas como esa y muchas más. El Señor tiene infinidad de oportunidades. Dice que para siempre vamos a tener los enfermos y los pobres dentro de nosotros. Sigamos. La promesa del Espíritu hoy. Tal es el poder con que Dios puede obrar cuando los hombres se entregan al control de su espíritu. A nosotros hoy, tan ciertamente como a los primeros discípulos, pertenece la promesa del Espíritu. Dios dotará hoy a hombres y mujeres del poder de lo alto, como dotó a los que, en el día de Pentecostés, oyeron la palabra de salvación. En este mismo momento su Espíritu y su gracia son para todos los que los necesiten y quieran aceptar su palabra al pie de la letra. Bien. ¿Entiende? Nosotros, hoy, tan ciertamente como los primeros discípulos, ¿cierto? Pertenece la promesa del Espíritu. Y no tan solo eso, sino que dotará a hombres y mujeres con el doble, ¿cierto? Del poder que dotó en la antigüedad. Tenemos una doble porción, así como, ¿se acuerdan cuando Elías tenía poder para hacer milagros y todo eso? Y Eliseo, después, Elías representa la lluvia temprana y Eliseo simboliza la lluvia tardía. Y él pidió el doble de porción del Espíritu Santo y Dios se la dio, el doble. Y eso es lo que podemos también nosotros tener, el doble de la opción. Y dice Elena después que va a ser así, que vamos a recibir el doble. Vamos a hacer cosas maravillosas. No tratemos de no hacernos famosos tampoco, porque eso va a despertar la envidia de los otros líderes religiosos en forma prematura. Tenemos que hacerlo silenciosamente, sin buscar nuestra propia gloria, sino que la gloria del Señor, y que sea para la salvación de las almas. Y explicarles que no lo publiquen y no lo digan, que nosotros somos los que lo hicimos. Hay que hacerlo solamente por amor para el Señor. Sigamos. La lluvia tardía, una bendición mayor, ¿cierto? Mayor que la lluvia temprana. Así puede suceder ahora. Desechen los cristianos todas las disensiones, y entréguense a Dios para salvar a los perdidos. Pidan con fe la bendición prometida, y ella les vendrá. El derramamiento del Espíritu en los días de los apóstoles fue la lluvia temprana, y glorioso fue el resultado. Pero la lluvia tardía será más abundante. Más abundante, ¿te dan cuenta? Eso es lo que tenemos que lograr nosotros. Esa lluvia tardía tan esperada. Hay tanta necesidad en el mundo, tanta gente que está sufriendo, y nosotros tenemos la llave de la solución. Tú la tienes, ¿cierto? Basta que tú la tomes y vas a hacer cosas maravillosas para gente que está necesitada, ¿cierto? Muy necesitada. ¿Cuál es la promesa hecha a los que viven en los postreros días? Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza, hoy también os anunció que os restauraré doble. Pedid a Jehová lluvia en la estación tardía. Jehová hará relámpagos, y os dará lluvia abundante, y hierba verde en el campo a cada uno. Zacarías 9, verso 2, y 10, verso 1.
Entonces, aquí tenemos cuatro puntos fundamentales. El primero de ellos es la gloria de la lluvia temprana, ¿cierto? Se va a repetir y con mayor abundancia, ¿cierto? Como el punto 2, que es la lluvia tardía, ¿cierto? Y también el punto 3 dice que es restauración prometida. Dios va a restaurar todos los males que vinieron anteriormente sobre su iglesia, ¿cierto? Sobre su pueblo. Y también van a haber abundantes bendiciones, tan abundantes que lamentablemente se despierta la envidia de los otros líderes religiosos que no están teniendo esas bendiciones. Imagínense lo que va a significar cuando podamos publicar el descubrimiento del arca de Noé, el cruce del Mar Rojo, el arca del pacto, esas cosas maravillosas que el Señor tiene reservadas para nosotros, cuando podamos demostrarle al mundo que nosotros tenemos el Espíritu Santo para hacer una obra maravillosa, ¿cierto? Etcétera. Digamos. Dice, La promesa del perdón, la revelación estos son dos textos de los tomos también de los eventos de los últimos días y también de Recibiréis Poder, en página 102 libros. Dice, la revelación de Jesús por medio del Espíritu de Dios les dio, les hizo sentir su poder y majestad, que los llevó a estrechar por fe la relación con Él al punto de expresar yo creo. Esto sucedió en los días de la lluvia temprana, pero en la lluvia tardía será mucho más abundante, ¿entiendes? Y más universal. Hoy día, gracias a estos medios, podemos transmitir el mensaje a muchos para que lo tomen, ¿entiendes? Y sean no tan solo unos pocos discípulos los que difundan el Evangelio, sino que sean miles de discípulos que lo estén haciendo. Eso sale en Recibiréis Poder, página 179. Y le dice lo que acá dice, mire, en el evento de los últimos días, dice, las alegres nuevas de un Salvador resucitado fueron llevadas a las más alejadas partes del mundo habitado. Mientras los discípulos proclamaban el mensaje de la gracia redentora, los corazones se entregaban al poder de su mensaje. ¿Ya? Ahí tenemos los 12 discípulos recibiendo los dones del Espíritu Santo, cuando estaban en el aposento alto. Perdón, a los 11 discípulos, porque faltaba uno, ¿cierto? Lo que faltaba era Judas. Por eso de los cuentas son 11. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, sí. 11 discípulos que estaban ahí en el aposento alto. ¿Se acuerda cuando baja el Espíritu Santo sobre ellos? Eso se va a repetir, pero de una forma mucho más potente con el poder del Señor para nosotros que terminemos la obra. La promesa del Espíritu es algo en lo cual se piensa poco, y el resultado es tan solo lo que podría esperarse: sequía, tinieblas, decadencia y muerte espirituales. Los asuntos de menor importancia ocupan la atención, aunque es ofrecido en su infinita plenitud. Falta el poder divino que es necesario para el crecimiento y la prosperidad de la Iglesia y que traería todas las otras bendiciones en su estela. ¿Entiende? Es decir, al descuidar nosotros la promesa del Espíritu Santo, entonces tenemos sequía de espíritu, ¿cierto? O espiritual, sequía espiritual. Tenemos tinieblas espirituales. Tenemos decadencia espiritual también. Y al final, muerte espiritual, que es lo que estamos viendo en la iglesia. La iglesia, vemos una iglesia débil, una iglesia que que ha perdido el norte, que no tiene ni siquiera suficientes miembros dentro de la iglesia. A veces la iglesia está vacía, ¿cierto? Con pocos miembros, unas iglesias están cerrando porque no tienen participación. Es preferible juntar a los hermanos para que hagan más número en otra iglesia que seguir asistiendo a ese pequeño grupo que va a una familia a lo más a veces. Entonces, tenemos que cambiar. Eso tiene que cambiar y lo único que se puede hacer es con el poder del Espíritu Santo. Y tú tienes la llave, tú tienes el poder para hacerlo, tú tienes la oportunidad porque conoces al Señor, conoces el camino, ¿cierto? Cómo lograrlo. Sigamos. La presencia indispensable del Espíritu. La ausencia del Espíritu es lo que hace tan impotente el ministerio evangélico. Puede poseerse saber, talento, elocuencia, y todo don natural o adquirido, pero, sin la presencia del Espíritu de Dios, ningún corazón se conmoverá, ningún pecador será ganado para Cristo. Por otro lado, si sus discípulos más pobres y más ignorantes están vinculados con Cristo, y tienen los dones del Espíritu, tendrán un poder que se hará sentir sobre los corazones. Dios hará de ellos conductos para el derramamiento de la influencia más sublime del universo. Este, este, este párrafo de los escritos de Elena de White, del tomo que les leí hace tomo 8, es muy, muy potente.
Fíjese lo que dice, sin la presencia del Espíritu de Dios, ninguno corazón se conmoverá. Ningún pecador será ganado para Cristo. Ninguno. ¿Entiende? Entonces, ahí está. Entonces, ¿tenemos el Espíritu Santo si no estamos convirtiendo almas? No lo tenemos. Solamente con el poder del Espíritu Santo es que podemos lograrlo. ¿Se dan cuenta de la importancia? ¿Queremos llenar la iglesia con participantes? Bueno, ahí está. El poder del Espíritu Santo lo puede hacer. Nada más, solamente eso. ¿Cierto? Y lo único que tenemos que preocuparnos, acuérdense, oración, estudio de la Biblia, ¿cierto? Y apartarse de todo mal, obviamente, para que el Espíritu Santo more en uno y nos haga producir, ¿cierto? Y sembrar y cosechar, digamos. Entonces, sin el Espíritu, ningún corazón se conmoverá, ningún pecador será ganado para Cristo. Los dones sin Él son insuficientes. Con el Espíritu, los discípulos más humildes, unidos a Cristo, ¿cierto? Cristo posee poder, se convierten en canales de la influencia divina, ¿cierto? Canales de influencia divina. Entonces, usted tiene un canal de la influencia divina y tú te transformas en un canal para llevarla hacia ellos. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Cristo, en el fondo, si tú tienes, imagínate, tú tienes preparación, ¿cierto? Académica y todo eso, como Pablo, ¿cierto? O Saulo de Tarso, que tenía preparación académica y para más el Señor y se entrega humildemente al Señor. Va a hacer maravillas más grandes todavía, ¿cierto? Pero el Cristo puede usar a la persona más humilde y hacer maravillas, ¿cierto? Cuando venían a entrampar a Cristo, ¿cierto? Cristo con el Espíritu Santo respondía de forma magistral, los dejaba avergonzados a los sabios y entendidos. Entonces nosotros también vamos a poder hacer lo mismo. Y es muy necesario que se haga, porque están muchos esperando, viendo tu reacción y viendo tus respuestas. Buscando el bautismo del Espíritu Santo. El Señor está más dispuesto a darnos el Espíritu Santo que los padres a dar buenas dádivas a sus hijos. Todo obrero debiera solicitar a Dios el bautismo del Espíritu. Debieran reunirse grupos para pedir ayuda especial, sabiduría celestial, a fin de saber cómo hacer planes y ejecutarlos sabiamente. Debieran los hombres pedir especialmente a Dios que otorgue a sus misioneros el Espíritu Santo. ¿Entiende? Entonces, tenemos varios desafíos acá. Tenemos no tan solo nosotros en forma individual, tenemos que trabajar para el Señor y consagrarnos, sino que también tenemos que reunirnos en grupos, ¿cierto? Para pedir ayuda especial, dice, sabiduría celestial, a fin de saber cómo hacer planes y ejecutarlos sabiamente. No se trata de hacer las cosas al azar, hay que hacerlo planificándolo. Debieran los hombres pedir especialmente a Dios que otorgue a sus misioneros el Espíritu Santo también. Todos los que están en punta de lanza ahí, están abriendo canales de contacto con la gente, todo eso tenemos que orar por ellos para que les vaya bien y puedan hacer esa obra maravillosa de convertir el corazón, ¿cierto? La presencia del Espíritu con los obreros de Dios dará a la presentación de la verdad un poder que no podrían darle todos los honores o la gloria del mundo. El Espíritu provee la fuerza que sostiene en toda emergencia a las almas que luchan, en medio de la frialdad de sus parientes, el odio del mundo y la comprensión de sus propias imperfecciones y equivocaciones. Exacto. ¿Y por qué tenemos que mirar a Cristo? Porque nos van a rechazar hasta nuestros parientes, hasta quizás nuestra iglesia, ¿cierto? Te van a empezar a cuestionar, a atacar y a bloquearte, ¿cierto? Así como lo vivió George Miller, ¿cierto? Miller, cuando incluso personas estaban planeando destruirlo, ¿cierto? Sin embargo, eso fue una tremenda oportunidad para hacer un cambio positivo, ¿cierto? Y creció más todavía. Entonces, ¿por qué? La confianza en Dios. No la confianza en uno. En uno se enoja, uno se enrabia a veces y quiere atacar. No, tenemos que mirar a Cristo y aceptar. Cuando tú te concentras en la meta, cuando tú miras a la meta, los escupitazos te los limpias y sigues adelante. Si te distraes con el escupitazo, vas a distraerte de la meta, ¿cierto? Tienes que concentrarte en la meta. Cuando llegues a la meta, ahí vas a darte cuenta que nada de eso valió la pena y sirvió de algo, que no te pudo detener. ¿Entiendes? Concéntrate en la meta. Es Cristo la meta, ¿cierto? Y lo demás que resbale. Buscando el bautismo del Espíritu Santo, sigamos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Oración individual, ¿cierto? Oración individual, básico, ¿cierto?
Y eso es, cada uno debe orar por el bautismo del Espíritu Santo, personalmente. No lo estamos haciendo con frecuencia. O sea, nos hemos olvidado de pedir al Espíritu Santo. Y hoy día es Él el que está actuando. Lo otro, oración en grupo, ¿cierto? Oración en grupo, pedir por el Espíritu Santo, tampoco lo estamos haciendo. Así como lo hacía el hermano Miller, ¿cierto? El pastor Miller, con su familia, con sus compañeros, ¿cierto? Se arrodillaban ahí y los niños lo imitaron, después fueron a la parte alta orando, ¿cierto? Y estaban ahí orando. ¿Ya? Buscando ayuda especial y sabiduría celestial. Oren por una planificación y una ejecución acertada, porque somos un equipo y en la asamblea es donde se manifiesta el Espíritu Santo con mayor precisión, con mayor fuerza. ¿Cierto? Así como cayó y se derramó sobre los discípulos cuando estaban unánimes. Y oración misionera también, por los pastores y personas que están en el frente de batalla haciendo una obra de evangelismo, especialmente para que los misioneros reciban el Espíritu Santo y también tengan ese poder necesario para terminar la obra. ¿Entienden? Reclamando las promesas de Dios. ¿Qué se hace ahí? Miren lo Dios que- respalda toda promesa que ha hecho. Con la Biblia en la mano, decid, he hecho como tú dijiste. Presento tu promesa, pedid, y se os dará, llamad, y se os abrirá. Cristo declara, por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Mateo 7, verso 7, Marcos 11, verso 24, y Juan 14, verso 13. todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, todo, dice, lo haré, para que el Padre sea glorificado. Pero a veces no sabemos pedir. Pedimos cosas que no van a ser mal, entonces ¿cómo nos va a responder Dios? ¿Cierto? Pero si pedimos algo bueno, imagínense si pedimos ayudar a un huérfano, ayudar a una viuda, ayudar a los enfermos, ¿Él nos va a responder o no? Claro que sí, ¿cierto? Que tiene la mejor disposición para responder esos pedidos. Eso tenemos que hacer, digamos. Él se ha comprometido a prestar oído a nuestro clamor cuando acudimos a Él y confesamos nuestra indignidad y pecado. El honor de su trono garantiza el cumplimiento de la palabra que nos dirige. Amén. Entonces, cuando él cumplió con su parte, falta que tú cumplas con la tuya nomás, ¿cierto? Clamor cuando acudimos a Él y confesamos nuestra indignidad, ¿cierto? Y nuestro pecado. Y Él es digno, Él es nuestro Señor que nos perdona y nos recibe con los brazos abiertos. ¿Cierto? Él nos recibe como un niño desvalido, como un hijo pródigo. Eso es lo que Él espera de ti y de mí. ¿Cierto? Que vayamos a Él y nos apartemos del mal. Y si tú no puedes vencer, ahí está la justificación por la fe, que es súper simple. Acude al arca de la alianza, ¿cierto? Ahí está la sangre garante que el Señor te va a proveer del poder necesario para que puedas vencer. Él te va a proveer, Él te va a dar las fuerzas para que puedas vencer cualquier tentación. Y cuando estés cayendo en tentación, ponte a orar y el Señor te va a dar la fuerza para vencer, porque el Señor es todopoderoso. Nuestra responsabilidad. Oh, si hubiera cristianos consagrados, firmeza semejante a la de Cristo, fe que obra mediante el amor y purifica el alma. Que Dios nos ayude a arrepentirnos y a cambiar nuestros pasos lentos por una acción consagrada. Que Dios nos ayude a manifestar la carga de las almas que perecen, tanto mediante nuestras palabras como por la obra que hacemos nuestra. Amén. No dejemos de esforzarnos ni bajemos nuestra guardia. Jamás debe disminuir nuestro celo. Nuestra vida espiritual necesita revitalizarse a diario en el río que alegra la ciudad de nuestro Dios. Siempre debemos buscar oportunidades en que podamos emplear para Dios los talentos que Él nos ha proporcionado. Nosotros tenemos talentos, a veces son talentos medios pobres, pero el Señor los puede usar y los puede enriquecer, ¿cierto? Tenemos que consagrarnos para Él para que Él lo pueda usar. No dejemos de esforzarnos, nosotros tenemos que hacer nuestra parte. El Señor uno dice, no, dejemos todo al Señor, no. Acuérdese, pastor Miller, ¿cierto? Trabajaba duro, hacía todo correcto y además oraba y leía la Biblia 3 veces al año, ¿entiende? Toda completa. Entonces, tenemos que hacer nuestro esfuerzo y el Señor hace su parte. Un poder inferior está obrando para llevar a cabo las grandes escenas del drama, la venida de Satanás como si fuera Cristo, y su actuación con todo el engaño de la injusticia en aquellos que se están uniendo en sociedades secretas. Los que ceden a la pasión de una confederación están desarrollando los planes del enemigo.
El efecto seguirá a la causa. Exactamente lo que sucede hoy día, lo dice Elena de White en este capítulo también. Fíjese, dice, y su actuación con todo el engaño de la injusticia en aquellos que se están uniendo a sociedades secretas. Hoy día vemos que el mundo está patas arriba, producto de estas sociedades secretas que quieren gobernar el mundo, ¿cierto? ¿Y cómo podemos desmantelar esas sociedades secretas? Recuerdo siempre el tema de que había un hermano que pertenecía a una de las sociedades secretas, era masón en Australia. Y él se consideraba que era bueno ser masón, era compatible con la iglesia adventista, se sentía porque hacían obras de bien, según ellos. Y llega Elena de White y habla con él y dice que no corresponde. Que él no puede estar perteneciendo a una sociedad de esta y también ser parte y tener cargo importante dentro de la iglesia. Y él decía, pero que no tiene nada de malo, le insistía a él y trataba de justificarse. Y Elena de White en un momento llega y hace un movimiento especial y él le dice, que usted que sabe qué hizo ese movimiento, ¿por qué hizo ese movimiento? Le dice, no sé, dice, mi ángel me tomó la mano y me hizo hacer este movimiento, le dice. Entonces le dice, pero ¿qué es un saludo que los conocemos cuatro personas aquí en Australia? No, es un saludo masón, de secreto. Dice, bueno, no sé, pues el ángel me hizo hacerlo. Y después llega y hace otro saludo que lo conocía él nomás, algo así. ¿Entiendes? Entonces, wow, queda sorprendido él y ahí se convirtió, le costó mucho dejarlo porque lo tenían casi atrapado para no hacerlo, porque les cuesta sacar que las personas renuncien a ese tipo de logia, porque saben secretos especiales, pero le costó, pero lo logró y se salió de ese núcleo. Entonces también, hoy día hay muchos de esos núcleos. El mundo colapsa y nuestros esfuerzos son pobres, o es pobre. El esfuerzo nuestro es pobre. La ¿Ya? transgresión casi ha alcanzado su límite. El mundo está lleno de confusión, y un gran terror ha de venir pronto sobre los seres humanos. El fin está muy cerca. Nosotros que conocemos la verdad debemos estar preparándonos para lo que pronto ha de irrumpir sobre el mundo en forma de una abrumadora sorpresa. Sabemos que en el tiempo del fin el rey del norte va a atacar por sorpresa. De hecho, ya conocemos más o menos el plan, ¿cierto? Porque la Biblia lo dice y ya hemos desmenuzado, aparte del plan, con lo que hemos conversado en estas sesiones de, de los videos que hemos subido, ¿cierto? Y los podcasts que hemos hecho. Pero igual nos va a sorprender. Porque muchos dicen, no, pero ¿cuándo? Sucederá un tiempo más. No, va a suceder muy pronto. Y nosotros no estamos preparados. El mundo hoy se colapsa y nuestro esfuerzo es pobre. Muchos fácilmente se conforman con ofrecer al Señor actos insignificantes de servicio. Su cristianismo es débil. Cristo se entregó por los pecadores. Cuánta ansia por la salvación de las almas nos debiera llenar al ver que los seres humanos perecen en el pecado. Estas almas fueron compradas por un precio infinito. La muerte del Hijo de Dios sobre la cruz del Calvario es la medida de su valor. ¿Cierto? Se conforman, dice, con ofrecer al Señor actos insignificantes. No que hay que preocuparse de la florcita, que hay que preocuparse de esto, hay que preocuparse de la reunión tanto, pero Dios no te pide eso. Eso, claro, hagámoslo también, no está mal. ¿Cierto? Así como diezmar la menta y el comino no estaba mal, pero lo más importante tenemos que hacer. ¿Qué es lo más importante? Que tengamos la plenitud del Espíritu Santo en nuestros corazones. Ahí vamos a hacer una obra maravillosa, una obra grande para el Señor, una obra que va a convertir al barrio entero de cerca de tu casa. Eso es lo que tenemos que hacer. Esa es la misión nuestra. Y es el propósito de este podcast, el propósito nuestro de que tú te consagres al Señor, que yo lo haga también, lo hagamos juntos y que podamos pertenecer a esta manada pequeña que va a ser la obra de término de la obra en este mundo. Digamos. Y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Mateo 24, verso 14. Amén. Entonces, ¿qué tienes que hacer tú? Esfuérzate para que tú seas uno de los gestores del cumplimiento de esta profecía. ¿Cuántos levantarán su mano hoy día y dirán, yo lo voy a hacer? ¿Estás dispuesto a hacerlo? Yo lo voy a hacer. Yo levanto mi mano. Levanta tu mano. Conságrate al Señor. Acuérdate, tienes que orar, ¿cierto? Consagrado a Él. El Señor está obrando maravillas. Hay milagros. Y nuestra iglesia es la iglesia que tiene ese rol, ese protagonismo. Les voy a presentar un tema ahora muy especial que, para terminar,
donde vemos el milagro de África. ¿Usted sabía que en África, desde el año 1945, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, cuando había mucha hambre en Luanda, eh, en Uganda, en Luanda, el Señor hizo el milagro de mandar maná y hasta el día de hoy está mandándolo? Yo hice un esfuerzo, estoy traduciéndolo al español, hay algunos errores todavía, pero los quiero compartir con ustedes. Vamos a compartir esa imagen. Los bautismos y milagros que están ocurriendo en Angola, con motivo de la campaña Ruanda para Cristo, no estarían completos sin la mención del maná que cae cada miércoles y viernes en la estación adventista de Namba, en la parte sur de Angola. El maná ha estado cayendo en esta zona afectada por la sequía desde 1945, y alabamos a Dios por proveer a su pueblo. Siempre hemos tenido una mala cosecha en esta zona, pero Dios siempre ha provisto para su pueblo. Mi hermana puede testificar que sobrevivieron con maná cuando los tiempos eran difíciles en la misión adventista de Namba. Hasta el día de hoy la gente todavía lo come. La curiosidad mató al gato, por eso el director de medios de comunicación de SID, Nousibanda, visitó la zona en el sur de Angola, para obtener información de primera mano, y como dicen, la prueba del pudín está en comerlo. Aquí estamos en la estación de misión adventista de Namba, vinimos, vimos, olimos, probamos y ahora estoy probando por tercera vez, solo para convencerlos de que realmente esto es maná del cielo. El sabor, no lo puedo describir, sabe a todo lo que he comido, es tan bueno. Yo también vine a probar el maná. Y yo, realmente no puedo describir su sabor. Es como miel. Es como un pastel. Realmente no tengo palabras para describir exactamente su sabor. No sé cómo describirlo. Solo sé que es blanco y es dulce. Pero el sabor real no tengo nada con que compararlo. Esta historia de Namba la he estado leyendo en el libro de la hora del cuento en África. He estado enseñando a mis hijos cuando estaban creciendo con esa historia. Y cuando oímos eso, cuando mis hijos oyeron que íbamos a Angola, me preguntaron, mamá, ¿ese es el mismo lugar donde caía el maná? Dije que sí, pero debería ser en Angola, pero no sé exactamente dónde está ese lugar. Pero cuando llegamos aquí en Angola, preguntamos por el lugar y dijeron que sí. De hecho, incluso ahora el maná sigue cayendo, y estoy feliz de haber visitado el lugar hoy. Y recogí algunos trozos, los probé, es muy rico. Cuando lo comes es como algo mezclado con dulce, y tiene una buena fragancia. Así que realmente no puedes explicar la forma en que es, pero es una comida muy rica. ¡Wow! Ha sido una experiencia fantástica. Porque se han corrido rumores. Había oído hablar de ello, intenté buscarlo en Google y, por supuesto, al buscarlo, encontré un pequeño artículo de señales de los tiempos, que estaba documentado ahí. Pero incluso después de verlo, mis colegas seguían teniendo dudas al informarles. Bueno, esta mañana hemos llegado hasta aquí, y todavía no puedo creer que esté aquí. Tenemos un poco de eso. Está un poco duro. Es de consistencia dura, creo que se ha secado un poco, es más o menos como el azúcar glas de un pastel, que se ha secado porque es muy sabroso, muy dulce. La historia de la caída de maná en la estación adventista de Namba en la parte sur de Angola, se remonta a más de 50 años atrás, cuando hubo una hambruna en esta área. Los aldeanos tuvieron que caminar largas distancias para buscar comida, y los que cosecharon un poco, tuvieron que sudar la gota gorda, para molerlo a mano con molienda de mazo, un ejercicio muy laborioso, pero es el trabajo que se debe hacer. La estación de la misión fue destruida durante la Guerra Civil de Angola, que duró más de 20 años. Cuando los rebeldes la destruyeron, el maná dejó de caer y solo volvió a caer cuando se reconstruyó. Este es un milagro viviente, y todo esto nos muestra la presencia de Dios. Esta estación misionera adventista debe ser preservada por todos los medios. El día que se dedicó la estación misionera al Señor, el maná se sintió como nunca antes había sucedido y la comunidad estaba aterrorizada.
Yo nací en este lugar, yo crecí en el mismo lugar, y desde mi niñez he estado presenciando este milagro de la caída del maná, pero algo que realmente me preocupó y fue un milagro muy grande, sucedió en el 2010, ese año, después que se había renovado la misión. Sucedió un gran milagro donde el maná cayó en cantidades tales, lo que nunca antes habíamos visto. Cayó realmente de más allá de aquel lado de la iglesia. Cayó hasta arriba del monte, todo el terreno estaba cubierto de maná. Esto sucedió cuando la misión había sido renovada. Y la gente se maravillaba, se preguntaban por qué, si el maná nunca caía de esa manera. Y ahora está cayendo de esa manera. La gente tenía miedo. Íbamos a salir y a llamar a la gente para que viniera a recoger el maná. Pero se negaron. Tenían miedo porque era demasiado. Todo el terreno estaba cubierto de maná. Por eso la gente tenía miedo de salir de sus casas a recogerlo. Y solo los niños pequeños vinieron y lo recogieron. Cuando la información llegó a la Unión, el pastor Teodoro, y el pastor Gilberto de Brasil, y el pastor Sabino de Portugal, vinieron a presenciar el milagro. Porque el maná se mantuvo en la superficie hasta que llegaron. Y se les mostró lo que realmente estaba sucediendo en este lugar. Cayó el maná como nunca antes. En algún momento del pasado, hubo una hambruna en la zona, y la gente no tenía comida. Decidieron ayunar y orar a Dios. Por el tiempo cuando el difunto pastor Seque era el director de la estación misionera. Estaba ausente y solo había mujeres, pero no había comida. Después de 3 días de oración, recibieron el maná. Una niña pequeña llegó a un arbusto y encontró algo que parecía pan, pero blanco. Se encontró con 2 hombres que le dijeron, toma y come. Ella comió y se llevó un poco a casa. Cuando sus padres la vieron, le preguntaron, ¿qué tienes en las manos? Ella respondió, no sé, pero ya comí. Le dijeron, no comas, tíralo. Ella respondió, ya comí. Los hombres que encontré me dijeron que comiera. Fueron a buscarlos, pero no estaban. Los 2 hombres desaparecieron. La gente fue a recoger el maná y a comer. Caía todos los días, excepto los sábados. Y este maná ha estado cayendo estos días, cae los miércoles y viernes, si no llueve. Desafortunadamente, hoy, cuando llegamos, llovió por la noche, pero cayó maná. Aún así, encontramos un poco, como prueba de que estaba allí. No tengo palabras para describir cómo me siento. Puedo citar lo que dijo otro pastor cuando predicó sobre el maná que los israelitas vieron en el desierto. Dijo que, cuando lo vieron por primera vez, se preguntaron qué era. Y esa es la misma pregunta que tengo ahora. ¿Qué es? Porque ni siquiera puedo describirlo. Es un milagro. Hay un milagro dentro de otro milagro, con respecto a la caída del maná en la estación misionera adventista de Namba. Cuando los miembros de la iglesia no están en buena relación con el Señor, el maná que cae no es blanco, sino aparece la sangre y muy amargo. La caída del maná también tiene que ver con los creyentes de la congregación. Si en esta congregación algún creyente no está trabajando bien con Dios, su caída durante esa semana será amarga, hasta que haya un avivamiento entre los miembros. También es bueno considerar que cuando Valente era el administrador de este lugar, vivía en pecado. Por eso, cayó el maná. Pero este ya no era blanco como hoy, sino blanco y rojo, rojo y blanco. Por eso, la gente intentó probarlo, y su sabor era amargo, porque el administrador del lugar vivía en pecado. Entonces, desde ese punto, llegamos a saber que este maná, realmente es Dios quien envía el maná a este lugar, por muy dulce que sea hoy, sabe cómo es hoy, solo cuando los hijos de Dios en este lugar se mantienen en su palabra, viven de acuerdo a sus principios.
Cuando alguien en algún lugar entre la gente, de esta congregación, vive fuera de la iglesia, cuando vive a su manera, sin acatar las leyes, el maná caerá, pero será amargo, incluso cambiará de color, será rojo. Este maná blanco, solo cae cuando los hijos de Dios se mantienen fieles a su palabra. Cuando los hijos de Dios viven conforme a lo que Él aprueba. Los testimonios aquí son realmente conmovedores. El Señor es testigo de nuestro carácter. Él registra y se preocupa por nuestro estilo de vida, cómo nos relacionamos en secreto y en público. Él ve todo lo oculto, y así como en los tiempos del Antiguo Testamento, cuando Israel pecó contra Dios, las calamidades azotaron la tierra de Israel. De la misma manera, aquí, cuando una persona en esta congregación, especialmente los líderes, se desvía, comete algún pecado, muchos sufrirán. Vivimos en los últimos días, y el milagro que se está produciendo en la Unión del Sur de Angola, es un testimonio vivo de que el Señor está ahí, y aún cuida de su pueblo. Para 34 Sur soy Nousi Banda, informando desde Namba en Angola. La verdad es que es un tema maravilloso eh, y muy, muy necesario para nosotros tener la unción del Espíritu Santo. Vemos que tenemos a un Dios poderoso. En Angola, en Namba, ¿cierto? Ahí está el Señor derramando maná hasta el día de hoy, ¿cierto? Hasta el día de hoy, como testimonio. Uno puede ir allá y testificarlo. Esos hermanos fueron, muchos de ellos estaban siendo cuestionados porque no creían, no querían creer y al final vieron y lo probaron, comieron ese maná, ¿cierto? Son adventistas. Nuestra iglesia es la iglesia correcta, pero también a veces se desvía por un lado, se desvía para el otro, ¿cierto? Tenemos que mantenerla correcta y llevarla en el carril adecuado para que sea la iglesia que termine la obra. ¿Entiendes? Tenemos que hacerlo, tenemos que hacer el esfuerzo por llevarla por el camino correcto. Entonces nosotros tenemos que hacer esa misión. Y para eso el Señor tiene un poder infinito al alcance nuestro para lograrlo. Nosotros vamos a hacer lo que vamos a despertar ese poder, ¿cierto? Por eso tienes que, acuérdate, consagrarte al Señor, estudiar la palabra de Él, ¿cierto? Y orar mucho, ¿cierto? Para que el Señor haga esos milagros en tu vida y en la vida de los demás. Y todos unidos, porque ahí es cuando se derrama el Espíritu Santo, cuando están todos unidos, fieles, ¿cierto? Unidos. A veces Dios puede levantar un paladín por ahí para que haga la obra, pero por lo general lo hace cuando están todos unidos, unánimes. No sé si alguien quiere tomar la palabra, contar alguna experiencia personal o decir qué le ha parecido el tema y si puede aportar algo. Quiero hacer una consulta, Jorge. Bien. Oye, ¿cuál es la posición de la iglesia? No había escuchado nunca esto yo en ninguna parte. Sí, pues. 40 años. Exacto. La posición de la iglesia es, bueno, ahí hay unos miembros, de hecho fue un canal de televisión adventista, que es SID, que se llama SID Canal, que ahí estaba el productor, que fue justamente a testimoniar esto, porque justamente cómo nos ha sido por todos los medios de comunicación en forma manifiesta, cómo nadie lo ha doblado al español. No sé, yo no lo encontré en español, lo tuve que doblar yo, y tiene algunos pequeños errores que los voy a corregir, ¿cierto? Pero está todavía muy bien, lo tengo en pañales, conseguí un sistema gratuito para hacerlo y estoy trabajando en eso. Entonces, tenemos cosas maravillosas que están disponibles, pero acuérdense, tampoco es nuestro menester enrostrar a otras religiones de que nuestra iglesia tiene el maná, nuestra iglesia tiene esta. No, no, no es el objetivo. Quizás por eso Dios también permite que se transmita en forma clandestina a través de los miembros, como hoy día lo estamos haciendo, ¿cierto? Así como también los descubrimientos arqueológicos, cuando yo le preguntaba, le decía a una persona que Ron Wyatt era adventista y descubrió esto, nosotros también tenemos. Entonces empiezan los celos y eso no es bueno, no es bueno provocarlo, ¿cierto? Si uno vive milagros maravillosos, las otras iglesias también los viven, también tienen fe, pero les falta alguna cosita que nosotros tenemos que aportarle. No es el objetivo de
arrogarnos la gloria de los milagros para nosotros o para nuestra denominación. No, son obras de Dios, ¿ya? Y tenemos que ser prudentes, ¿cierto? Y hacerlo solamente para difundir el Evangelio y ganar almas para Dios y no para nosotros, ¿cierto? No es una ganancia exclusiva o personal, es la ganancia de Dios para su reino, para allá, ¿cierto? Y acuérdense con lo que hacía el pastor, el pastor George. Decía él que dejó de pedirle dinero a la iglesia y a los miembros, ¿cierto? Solamente se ponía a orar y el Señor tiene que proveer. Si tú tienes la voluntad de hacer el bien, el Señor provee los recursos. ¿Entiendes? Tienes que orar solamente y el Señor los provee. Y así lo vas a ver, ¿cierto? Pero tienes que vivirlo para darte cuenta. ¿Alguien quiere decir algo? Bueno, sí, ha sido una reunión bastante bendecida. Es emocionante las partes donde uno ve que el Señor obra, el Señor está dispuesto, el Señor es el gran dador del universo, Él no te va a negar nada de que tú le pidas para ayudar al prójimo, ¿cierto? Nada, ¿cierto? Y hay tanta necesidad. Tú tienes que llevar eso. Hermanito, yo siempre me gusta mucho la obra misionera y siempre cuando salgo de mi casa oro mucho al Señor para que Él me muestre dónde puedo ir. Y hoy Amén. día hice 2, 3 contactos, la cual me quedé muy contenta, muy feliz, hermano, agradecida de Dios, porque Él nos manda que nos esforcemos para hacer la obra, esta obra maravillosa. La última visita que hice me emocioné porque una señora que no conocía me dice, qué cosa más hermosa lo que hace usted, porque son pocas las personas que dan este mensaje con tanto amor. Agradecida al Señor, hermano. Y siempre pido que el Señor me ayude para poderla hacer mejor, para que me dé sabiduría, inteligencia para llegar a esas personas hermosas que uno no conoce, pero el Señor sabe dónde podemos ir. Mañana tengo una reunión muy importante que me dijeron que ojalá pueda asistir. Y permítame, buen Señor, que sea un camino para que pueda yo llegar a ese corazón y poder hacerlo mejor, hermano. Después le contaré cuál fue el resultado de eso, la cual yo no sé, pero el Señor sabe. Y eso es lo que yo quiero, hacer cada día a la obra del Señor mejor. Que el Señor les bendiga a cada uno de los hermanos. Le mando un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. Y este mensaje que entregó el hermano Jorge, que lo sepamos recibir y hacerlo, mis queridos hermanos, para que cada día estemos conectados con ese gran Salvador que nos sacrificó por nosotros y nos entregó tanto amor. Y nosotros tenemos que entregar ese amor que Él nos da. Que el Señor les bendiga, hermano. Gracias, hermana Luz, gracias por su mensaje. Y vamos a estar Muchas orando gracias. también para que tenga éxito en lo que usted se propone. Dígame, ¿quién quiere hablar? Eh, Feliz sábado, hermano Gracias. Olgi. Feliz sábado a todos. Y gracias por hacernos vivir ese mensaje por de él, o sea, maravilloso que es nuestro Dios, lo que Él puede hacer. Entonces ese mensaje nos incentiva porque sabemos muy pronto vamos a faltar de todo, dice que la sierva del Señor, todo recurso humano va a cortar para nosotros. Pero Amén. ese Dios que alimentó a Elías, ese Dios también que hizo ese milagro en Angola, alimenta la mana, un alimento del cielo. Entonces, eso nos da esperanza que no vamos a estar solos. Vale la Amén. pena confiar en el Señor, lo que Él hizo para ellos, para Elías. Elías también dice que el pan y agua no guarda. O sea, vale la pena para confiar, para no perder la fe. Porque Amén. cuando al tener el Señor, o sea, tenemos de todo lo que va a faltar, el Señor tiene provisión para nuestra vida. Que Dios se bendiga mucho. Amén. Gracias, hermano Verdiu. La verdad es que la caída del maná es un milagro dentro del milagro, dice, porque acuérdense que si los hermanos están en pecado o se portan mal, y cae un maná amargo, ¿cierto? Y un maná teñido con rojo, con sangre. Entonces, eso es un testimonio dentro de otro testimonio. También cuando fue también los rebeldes invadieron el lugar, ¿se acuerdan? Dejó de caer el maná. Se reedificó el templo y volvió a caer el maná. Algo maravilloso que sucede ahí. O sea, tenemos
una demostración maravillosa de lo que es Dios para con su pueblo. Así como esa gente que no tenían qué comer y se pusieron a orar, y la niña fue testigo de eso, que lo llamaron estos dos seres que aparecieron, ¿cierto? Y le dijeron que comiera de lo que estaba en el suelo. Y ella empezó a recogerlo y a comer. ¿Cierto? Y después llega con eso a ofrecerle a los papás, y los papás, deja eso, ¿cómo se te ocurre? ¿Cierto? Bótalo, bótalo. Y ella dice, no, si no, ya lo comí ya y me dijeron que lo comiera, mire, pruébenlo. Entonces, ¿pero qué puede ser que no te den? Fueron a ver y no había nadie, ¿cierto? Porque a veces la gente no es digna, ¿cierto? Se le aparece a un niño que es más digno, ¿ya? Pero fue respuesta del Señor a su iglesia. El Señor está teniendo cuidados por su iglesia. Nosotros tenemos que solamente dejarnos en las manos de Él, ¿ya? Hay una obra maravillosa que hay que hacer. ¿Ya? Yo tengo un pedido especial por un amigo y socio que está en Suiza, ¿cierto? Él se llama Carlos, Carlos Puerto, tiene una enfermedad grave del corazón, estuvo muy grave la semana, muy, muy grave, a punto de morir, y queremos pedir para que el Espíritu Santo obre en su corazón y haga un milagro, ¿ya? Así que todos los hermanos que están consagrados aquí, quiero que le oren por él para que pidamos el milagro, que el Señor lo restaure y lo sane en plenitud. Porque yo le dije ya a él que el Señor lo va a usar porque él va a tener muchos recursos y los puede destinar también a esta obra maravillosa de terminar el desenlace final del mundo, ¿cierto? Y hacer las obras de los descubrimientos arqueológicos que hemos defendido, ¿cierto? Publicarlos en todas partes, hacer películas con esto, etcétera, ¿cierto? Para convertir a muchos. Y también publicar sobre los grandes engaños que vienen, ¿cierto? Para saber neutralizarlos. Entonces, en eso les voy a pedir su oración. Si alguien quiere decir algo más, o terminamos con una oración, ¿cierto? Para que el Señor nos premie con la unción del Espíritu Santo en este momento. ¿Me parece? Ya. Jorge, Dígame. Miguel, dígame. te iba a conversar acerca de, hoy día estaba viendo las noticias y en China rompieron un récord con unos drones haciendo una figura. No sé si las viste en las noticias hoy día. No. Me trajo a la memoria cuando el Señor dice en su palabra que el demonio se va a disfrazar de ángel de luz para poder engañar a los escogidos, tratando de Así engañar a los es. escogidos. Hay formas, Y hay hologramas que se pueden presentar en el cielo, pero sabemos que eso no va a ser hecho por el hombre. Elena de White y la Biblia enseñan de que eso va a ser una obra de Lucifer mismo, ¿cierto? Que él va a aparecer como el Mesías, ¿cierto? Haciendo grandes resplandores. Dice. a eso iba a ir yo, Jorge, para que no se dejen engañar cuando digan estar en el desierto, porque van a hacer esas imágenes, van a estar en diferentes lugares. Sí. Pero no va a ser tecnología humana, eso es el diablo mismo disfrazado de Cristo, ¿cierto? Que va a engañar. Pasado. ¿Ya? Y sabemos nosotros que él va a certificar la observancia dominical, va a certificar la ley dominical y todo eso, y por eso que nos van a perseguir a nosotros, porque no va a estar de acuerdo con la Biblia, pero él va a tratar de anular las escrituras, ¿cierto? Eso lo sabemos nosotros y por eso tenemos que prepararnos, no que nos pille eso de sorpresa y sin haber predicado al mundo. El mundo tiene que saber eso, tiene que saber que viene una ley dominical. Yo lo he predicado, de hecho, el el lunes pasado tuve que ir a un canal de televisión en Santiago y hablamos hicimos una primera presentación en un canal de televisión cristiano que era Enlace, se llamaba antes, ahora tienen su propietario y me entrevistaron ahí, quedaron encantadísimos con el tema. Entonces es una forma de llegar a mucho pueblo, mucho pueblo. Los administradores ahí estaban encantados, queremos más, quieren firmar otro programa más al tiro. Le dijeron que no porque no teníamos planeado más que nada una presentación, pero eso lo podemos hacer también. Y el Señor está abriendo canales interesantes para presentar estos temas. Me acuerdo una vez me llevaron a un canal de televisión y los directores me dijeron, mira, 10 minutos, 15 a lo más. Al final el primer programa duró 1 hora y media, porque el canal se llenó de llamados telefónicos, toda la gente está desesperada por este material. Eh, Pastores me decían a mí, me acuerdo, en La Pintana una vez fui a una iglesia donde el pastor me dijo, estoy impresionado con este tema. Decía, ¿por qué? Dice, porque mira, esos jóvenes que ves ahí, ¿sí? Que están en la tercera fila, me dijo, eso, yo no los puedo tener sentados media hora. Y tú los has tenido todo el día acá y no se han movido de sus puestos. Dice, ¿cómo puede ser? Este mensaje es poderoso. Entonces, ese tipo de cosas podemos hacer para el Señor, ¿ya? Y si la transmitimos y lo hacemos, el Señor va a bendecir y vamos a lograr convertir muchas almas. Y el objetivo no es solamente convencerlas, como lo podemos hacer, ¿cierto? Con
las técnicas, sino que es llegar al corazón de ellos y convertirlo. Y para eso dice, sin la unción del Espíritu Santo es imposible lograrlo. Tenemos que tener el Espíritu Santo, tenemos que estar consagrados, tenemos que estar apartados del mal, ¿cierto? Y orando y estudiando la Biblia. Es la única forma como vamos a lograr convertir un alma. Si no, no hay forma de que lo logremos, ¿ya? Para que lo tengamos muy claro. Porque algunos dicen, "Ah, con la técnica, con esto, y vamos a lograr algo". No, sí, Señor, para el Señor no hay técnica más que la entrega plena de uno al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que obra, el Espíritu Santo es el que hace, el que mueve el corazón. No las palabras de uno que a veces pueden ser estériles, ¿cierto? Eso. Bueno, y hay mucho más que podemos hacer. Ustedes vieron ya distintos frentes, ¿cierto? Hay maná que puede caer para alimentarte a ti, a tu familia o a una comunidad. Hay labor que se puede hacer por los niños huérfanos que están en el mundo, ¿cierto? Apadrinarlos. Hay también labores que se pueden hacer por acoger a niños que están en las calles, ¿cierto? Y eso lo puedes hacer en forma maravillosa, siempre y cuando tú confías en el Señor y te deposites en Él, ¿cierto? Y lo hagas confiando en que Él va a proveer los recursos. Y yo tengo ahora un desafío grande, que son la certificación de los hallazgos arqueológicos. Y eso también vamos a tener que orar para que el Señor provea de los recursos necesarios, ¿cierto? El Señor sabrá cuándo, ya llegará el tiempo. Bueno, parece entonces si oramos y pedimos por los pedidos de oración que hay y también para terminar esta bendecida reunión. Padre amado que estás en los cielos, Señor, te agradecemos enormemente porque tú nos prometes cosas maravillosas, Señor. Te agradecemos porque tú estás, Señor, al control de lo que sucede en el mundo. Y te agradecemos, Señor, porque tú puedes trabajar en nuestro corazón y hacernos entender y ver que estamos en un momento preciso, Señor, para hacer obras enormes para ti, Señor. Y queremos dejarnos en tus manos para que tú lo hagas, Señor. Queremos dejar toda nuestra fe, nuestra fortaleza, nuestras preocupaciones, nuestros pecados, Señor, sacrificarlos y rendirlos a tus pies para que tú, Señor, perdones y nos restaures y podamos ser hijos juiciosos y trabajar para ti, Señor, noblemente. Te pedimos, Señor, que tú eh, intervengas, Señor, con los pedidos de tu pueblo, en especial los de este grupo. Y yo te quiero pedir en especial, Señor, por Carlos, Señor, que está tan acogido de su corazón, Señor, para que tú hagas el milagro. Tú obres en él, Señor, y lo sanes. Restaures ese corazón enfermo, Señor, para que él pueda verdaderamente sentir, Señor, la mano tuya, Señor, y cómo tú has hecho que él se sane y pueda disfrutar de una vida y entregarse también su corazón, no tan solo a la salud, sino que también a ti, Señor, que te conozca a ti y él pueda también, Señor, reconocerte y también obrar y trabajar para tu obra. Te lo agradecemos, te lo agradecemos todo, Señor, porque sabemos que tú respondes y lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, Señor. Gracias, hermanos. Gracias por todo. Abran su micrófono, despídanse y que el Señor los bendiga. Amén. Nos Esta vemos, hora. feliz sábado, Adiós. feliz sábado, nos vemos mañana.